aprecio en todo lo que vale el espacio y la oportunidad. Muchas gracias, Héctor, por este primer encuentro con motivo de la primera valoración de la presentación del paquete económico y el recibimiento que el grupo parlamentario del PRI hace en el Senado. Nos complace mucho y nos genera mucha tranquilidad la responsabilidad que contiene el alcance de todos los elementos que integran este paquete económico. Evaluamos de manera puntual las variables que integran los criterios generales de política económica, que serán además las variables a través de las cuales se calculen los ingresos, que posteriormente tendrán que equiparar los egresos. Estamos ciertos que en política de egresos la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados está en buen resguardo y nosotros estaremos en los próximos días analizando puntualmente el paquete económico en su connotación exclusiva de los ingresos. Ahí hay buenas noticias, hay una presentación que implica de manera puntual mucha responsabilidad y hay que reconocer que hay propuestas de modificaciones a varios ordenamientos legales. Además de revisar la ley de ingresos, estaremos revisando oportunamente la Ley Federal de Derechos, estaremos analizando la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la miscelánea que implica modificaciones a la Ley del Ingreso del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y al Código Fiscal de la Federación, así como algunas otras disposiciones en el ámbito de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. En la Comisión de Hacienda, donde hay una representación relevante del grupo parlamentario del PRI, estaremos atentos a analizar todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios. En la Comisión de Hacienda estaremos atentos a escuchar todas las voces de la sociedad, pero el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República recibe con gran agrado y firmeza la disposición del presidente de la República porque no haya ni nuevos impuestos ni modificaciones a los impuestos ya existentes. En principio y de manera definitiva, el Partido Revolucionario Institucional estará revisando, estará de manera fija determinando esta posición de no más aumentos de impuestos y no nuevos impuestos. Hay bondades relevantes que en materia fiscal debemos reconocer. Existen incentivos a través de créditos fiscales para generar acciones de filantropía. Existen también créditos fiscales para acompañar la participación de los contribuyentes en la formación de atletas de alto rendimiento. Existen también incentivos fiscales a través de créditos de esta condición para fomentar inversiones que alienten la recarga en vehículos eléctricos. Hay la propuesta de parte del Ejecutivo por generar esquemas de simplificación para las pequeñas empresas, para aquellas que tengan ingresos reconocidos hasta por 5 millones de pesos anuales. Hay también incentivos fiscales para generar el ahorro interno a través de generar deducibilidad en los fondos de ahorro para el retiro, y también hay créditos fiscales considerados para acompañar inversión y acciones que promueven el desarrollo tecnológico. En este sentido, estamos claros que es un paquete en términos generales que acompaña las necesidades económicas del país y que permite ver que el conjunto de reformas acompañadas desde el Senado de la República le dan ahora viabilidad y responsabilidad hacendaria al manejo de la política fiscal del Estado mexicano. Estoy a sus órdenes y muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de platicarlo con ustedes. Tenemos registradas 3 preguntas, empezamos con Andrea Becerril de La Jornada. Uy, me veo muy lejos allá. Estoy por acá. Senador, sí. Yo me quería preguntar si realmente el país va a aguantar ese ajuste que toca a sectores clave como educación, salud, el agro. Y también le quiero preguntar si no habría necesidad de que también hubiera un ajuste en los altos salarios de magistrados e incluso de legisladores que en el presupuesto quedaron intocados.
Muchas gracias. Sí hay que reconocer que el ajuste de manera significada se nota en el gasto programable del presupuesto de egresos de la Federación, y el gasto programable del presupuesto de egresos de la Federación tiene que ver específicamente con la Administración Pública Federal. Sí hay que reconocer que el sacrificio en términos de ahorro en gasto está principalmente en el ejercicio administrativo de estas instancias y en sus programas, pero sí tiene como ancla, y esto hay que recalcarlo, que se orienta principalmente en una fuerte disminución del rubro de servicios personales y de gastos de operación de la alta burocracia de los servidores públicos vinculados a la Administración Pública Federal en condiciones de medio salario hacia arriba, de los de alto cargo. Ahora, en términos de lo que implica el gasto no programable, en donde están los órganos autónomos y los demás poderes, pues evidentemente estaremos participando para que exista en el mismo sentido corresponsabilidad y haya este criterio de austeridad. ¿Entonces estaría dispuesto a que los legisladores disminuyeran su salario como una muestra de que también hay austeridad? Yo estaría en la disposición de que el sacrificio de cara a este gasto fuese de manera similar en todos los órdenes de gobierno, incluyendo a los otros poderes. Es un tema que tendrán que resolver los señores diputados, que son quienes de manera exclusiva tienen la facultad para decidir sobre el presupuesto de egresos. Somos respetuosos de estas facultades, pero evidentemente como parte de este poder existe esta posición. Jessica Murillo, de Televisión por Cable. Senador, buenas tardes. Preguntarle primero sobre la salida de Luis Videgaray, cuál es su opinión sobre su desempeño. Y también ayer, durante esta propuesta, el secretario decía que, propone la liberación, adelantar la liberación de los precios de la gasolina. Saber si esto significaría un aumento gradual, o sea, de una banda de más allá del 3% hacia arriba o hacia abajo, o qué significaría. Le contesto en orden inverso la segunda pregunta primero. Este paquete económico adelanta la liberalización de los precios de gasolina, que en el marco de la reforma energética estaban previstos para el primer minuto del año 2018. Esto va a implicar aprovechar los alcances y las medidas que en esta materia ya se tomaron en el ejercicio fiscal del 2017, y la propuesta del Ejecutivo contempla involucrar tanto a la Comisión Reguladora de Energía como a la Comisión Federal de Competencia Económica para que sea gradual, para que pueda tener una presencia en función de regiones y para que de manera puntual también se puedan satisfacer en su beneficio las demandas de los consumidores. Pero en este sentido, lo que quiere decir liberalizar los precios un año antes es que seguramente estarán ya sujetos a los precios internacionales de su insumo como materia prima, que es el barril de petróleo, y estarán subiendo y estarán bajando conforme oscile el precio del barril de petróleo. Y con respecto a la segunda pregunta, que la aprecio y la agradezco mucho, fijar posición puntual. Primero, de reconocimiento al gran desempeño con el que se distinguió el doctor Videgaray como secretario de Hacienda y Crédito Público. En momentos particularmente complicados para la economía mundial y por tanto también para la economía nacional. Los registros que hoy se tienen en el aumento de los ingresos tributarios, de casi un 62% por encima de lo que se venía recaudando por este concepto en el 2012, como consecuencia del diseño de la reforma hacendaria. El aumento en colocación de crédito en condiciones de mayor competencia en función de la reforma financiera, la contribución en el ámbito fiscal de la reforma energética le dan un sitio y un lugar a quien desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le cumplió al presidente de la República con lealtad, cumpliéndole con mucha lealtad y con buenos resultados al pueblo de México. Me parece que ese es el interés que debe marcar el desempeño de quien fue un gran secretario de Hacienda y Crédito Público,
que tiene el reconocimiento y el respaldo del grupo parlamentario de su partido en el Senado de la República. Víctor Mayén, de Capital. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Dos preguntas. La primera tiene que ver si su partido estaría en la tesitura de acompañar una contrarreforma fiscal que beneficie sobre todo a los pequeños contribuyentes, ya que se han quejado mucho de que el marco tributario es muy asfixiante. Y la segunda, si usted no ve que este recorte que propone el gobierno de 239,000 millones se pudiera ampliar, tomando en cuenta una reducción de los salarios de los funcionarios de la Administración Pública Federal, magistrados, ministros de la Corte, consejeros del INE, de los órganos autónomos, ¿usted podría ver ahí una salida para que haya más dinero y ese dinero se canalice a inversión? Con respecto a la primera pregunta, reiterar que se generaron condiciones de debate y se aprobó una reforma hacendaria que de manera puntual salvaguardaba el interés de las pequeñas empresas y de los contribuyentes de más bajos recursos. Esa fue la propuesta que presentó el presidente de la República y esa fue la propuesta que respaldó su partido en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado de la República. Hoy, con la propuesta que envía la Secretaría de Hacienda, se vuelven a generar condiciones que van acompañando los impulsos emprendedores de los pequeños del pequeño empresariado en el país. Hay un nuevo régimen fiscal propuesto que genera simplificación relevante para estos contribuyentes que puedan tener ingresos, ya lo había mencionado, hasta por 5 millones de pesos. Ahora, la posición del gasto y los recortes que ustedes mencionan va en la misma tesitura que la pregunta anterior. Primero, sí hay que remarcar, y ojalá lo pudiésemos registrar, que el grueso del recorte tiene que ver con el gobierno federal. Para utilizar un concepto coloquial, quien realmente se aprieta el cinturón es el gobierno de la República. Y las principales disminuciones están en los rubros, y ustedes lo podrán cotejar hoy que tengan las cifras, tanto de servicios personales, que implican perder acompañamiento administrativo a los altos funcionarios principalmente, como en los gastos de operación en el marco del programa de austeridad que ya desde este año se instrumentó. Y con respecto a si esto pudiese alcanzar a los demás órganos autónomos y a los demás poderes del Poder Judicial, es una decisión que tendrán que tomar los diputados y que tendrán que tomar en el marco de su autonomía al momento de proponer el presupuesto estos mismos órganos. A mí me parece, y es una posición personal, que evidentemente el sacrificio en este contexto debe ser similar en todos los órdenes, como ya lo había comentado. Pero sí recalcar que el mayor esfuerzo en el recorte está orientado a la Administración Pública Federal en los rubros de servicios personales y gastos de operación. Muchas gracias. Tenemos dos últimas preguntas. Gabriel Chantomila, del Sol de México. Senador, buenas tardes. Preguntarle si su bancada o la fracción que representa tiene algún estudio, algún análisis de lo que ha venido siendo la relación del peso mexicano frente al dólar, cómo ha impactado en las mayorías de las clases que menos tienen, que además es una característica esta devaluación de este gobierno. Usted podrá justificar como lo justifica la autoridad que ayuda a las inversiones, pero nunca dice los efectos negativos que tiene hacia la mayoría. Me gustaría conocer su opinión en ese sentido. Y se lo aprecio mucho. Digamos que el principal incidente negativo en una depreciación del peso, principalmente en este caso única y exclusivamente frente al dólar, lo que significa que es una apreciación del dólar más que una depreciación del peso. Cuando el peso pierde valor por sí mismo, se deprecia principalmente frente a todas las demás divisas, no solo frente a una. Cuando una sola moneda es la que gana terreno frente al resto de las divisas, pues lo que significa es que esa moneda es la que se aprecia y su principal incidencia negativa tiene que ver, entre otros rubros, en la inflación, en las presiones inflacionarias que puedan generar
tanto en los insumos que en el proceso industrial se tienen que importar, que tienen que ser más caros y se trasladan finalmente al precio final que absorbe el consumidor, como también con los bienes y servicios de consumo y uso inmediato. En este sentido, hay que reconocer que no obstante la depreciación del precio en un porcentaje relevante, en un porcentaje importante, los índices inflacionarios en el país no han superado los proyectados y los pronosticados en prácticamente estos 2 últimos años, que es del 3%. Entonces, en este sentido, el principal mal que puede generar la devaluación del peso no se evidencia ni en el índice de precios al consumidor, ni tampoco en el índice de precios industriales. Y el otro comentario tiene que ver también que no obstante la devaluación del peso, que es evidente, el principal resorte de la economía es el de generar condiciones favorables para el mercado interno, es el consumo, la principal variable del Producto Interno Bruto que está explicando el crecimiento de toda la ecuación. Ustedes recordarán que por mucho tiempo la economía del país estaba orientado al sector exportador. Cuando hay una devaluación del dólar, principalmente se hacen más baratos los productos que nosotros exportamos, lo que tendría que significar que nuestras exportaciones aumentaran y entraran divisas por ese concepto. Hoy lo que estamos viendo es que no obstante que nuestra gama de productos que exportamos es más barata por la devaluación del precio, no hay compradores en el mercado internacional. Esto significa que el problema de desaceleración en un caso y de recesión en otros en el mercado internacional es real, no obstante que están más baratos nuestros bienes de exportación, no nos lo compran porque no hay dinero y porque están pasándola mal. Y lo que de alguna forma representa el crecimiento de nuestra economía es el consumo. Y eso quiere decir que la gente tiene en la bolsa dinero para gastar. Y la gente tiene dinero para gastar poco y al margen, entre otras cosas, por los beneficios y las bondades que ya las reformas están dejando en el día a día de la sociedad. No se ven, falta mucho, nadie está satisfecho, pero evidentemente me parece que hay cifras sólidas que están dando razón en la buena conducción económica que ha tenido este país en los últimos años, y que sean estas reflexiones también para reconocer el funcionamiento y la responsabilidad con la que se hizo presente el doctor Videgaray en ese encargo. La última pregunta es Mayolo López de Reforma. Gracias, senador. Sí, nos señala usted los servicios personales y el gasto de operación, pero lo que se ha cuestionado es que no hay reducción en los salarios de la burocracia de los altos funcionarios, que evidentemente son muy altos. ¿No hubiera sido conveniente que este presupuesto observara una disminución salarial? Es muy buena la pregunta y la reflexión. Bueno, en primer lugar, porque en este sentido las disminuciones por ramos que vemos hoy, principalmente reflejadas en todos los medios, un porcentaje relevante lo que impacta son a esos servicios personales y ese gasto de operación, aunque también impactan en algún porcentaje menor sus alcances de inversión y algunos programas, pero el grueso de la disminución tiene que ver con los servicios personales y con los gastos de operación. Y en este sentido, lo que seguramente tendrá que valorar la Cámara de Diputados, y desde aquí volvemos a reconocer la gran responsabilidad que tiene, es hasta dónde se puede castigar o lastimar a los funcionarios públicos de mediano nivel o de bajo nivel o de alto nivel. Yo insisto que la posición personal, y yo creo que esta se extiende y se comparte entre los senadores del grupo parlamentario del PRI, es que si estamos en momentos de austeridad y hay un recorte y el sacrificio viene en este sentido muy claro en estos rubros, lo más que se pueda hacer en otros órdenes y en las condiciones que pudiesen significar un privilegio salarial, habría que revisarlas. ¿Pediría el PRI concretamente que los diputados revisaran este punto? En lo personal me parece que es un punto a revisar. Lo que yo no podría hacer aquí es decirle a los señores diputados
qué deben de revisar y qué no deben de revisar. Es una responsabilidad que tienen ellos, somos respetuosos de esta división de facultades muy claramente definidas en la Constitución y estamos seguros que harán un buen trabajo los señores diputados. Muchas gracias. Gracias, amigos.